Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a una vez más en su programa Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Cómo están, criaturas de la noche? Espero que se la estén pasando muy bien. Ya estamos cerca de las fechas navideñas. Y bueno, pues ya saben que aquí en el canal Qué Horror Leer nos encanta echar a perder las festividades. En este caso se aproxima lo que es la Navidad. ¿Ya saben lo que acaban de pedirle a Santa Claus? Bueno, y también por supuesto, y nada mejor que libros. Y vamos a hablar también la adaptación de una película que en este caso se lanzó en formato de cómic y que hace homenaje a una serie de historietas de género de terror que fueron muy conocidas en la década de los 50 y que también tuvieron su propia serie televisiva. Se trata de un cómic que vamos a ponerlo entre comillas, un cómic falso que apareció en una película en la década de los 80 y que a la vez hace homenaje a una serie de cómic por parte de la compañía S Comics que en la década de los 50 llevaban por título Cuentos de la Cripta. En este caso vamos a hablar de lo que viene siendo la adaptación a cómic de la película Creepshow. En mis manos tenemos lo que se trata de la adaptación en cómic de Creepshow. Como sabrán los amantes del terror, a principios de la década de los 80, el escritor de terror Stephen King, junto con el director Josh A. Romero, que fue el director que creó esta saga de La Noche de los Muertos Vivientes, se unieron para poder lanzar a la pantalla grande una película que rendiría homenaje a esos cómics que en la década de los 50 fueron muy polémicos, pero a la vez también esto inspiró a jóvenes para que tiempo después fueran escritores. Y estamos hablando que en aquella época, en los años 50, salió una historieta llamada Cuentos de la Cripta, que se conformaría de 3 personajes, cada uno con su propia línea de cómic: el guardián de la cripta, el guardián de la bóveda y la bruja. Que estos 3 personajes, su papel principal es narrar historias de miedo a través de formato de cómic, y estamos hablando de relatos ilustrados. Que la mayoría de estas historias tenían algo en común: era horror sobrenatural, pero también abordaban historias sobre traición, asesinato, venganza, infidelidad y de por medio una criatura sobrenatural que terminaba de alguna manera castigando a los personajes por haber transgredido alguna norma o haber cometido un acto ilícito. Y por supuesto, el guardián de la cripta, de alguna manera sarcástica o irónica, se burlaba del destino de los personajes. Pero resulta que este cómic, así como fue la fuente de inspiración de Stephen King, este cómic fue censurado en su misma época debido a que, pues bueno, eran ilustraciones muy violencia muy gráfica, y era algo impactante para el ojo público. El problema es que estos cómics estaban a la venta al público, por lo tanto había menores de edad que podían conseguirlos de manera muy fácil, y esto provocó que un psiquiatra llamado Dr. Waldheim publicó una novela llamada La seducción de los inocentes, en donde comparte una especie de estudio, pero que no deja de estar basado en un prejuicio, en donde acusa estos cómics
de corromper la mente de los infantes o a los inocentes para traerles violencia gráfica y perturbarlos por una serie de imágenes como de muertos que vuelven a la tumba, muertos que asesinan a gente que cometieron actos ilícitos, actos eróticos. Entonces, por lo tanto, este médico acusaba a estos cómics de perturbar la inocencia de los chicos y empujarlos a cometer actos violentos. Esto no fue para más cuando en aquella época, en los 50, fue apresado un asesino serial que sería conocido como Ed Gein, el carnicero de Plainfield. El problema fue que cuando la policía empezó a revisar su casa, habían encontrado historietas de terror. Por lo tanto, esto incrementó más el prejuicio hacia los cómics de terror, hasta el grado de que la compañía que los producía pues tuvo que dejar de desarrollar este producto y pues prácticamente retirándolo ya del público para evitar más polémica. Pero todo también se debió a este psiquiatra que atribuía a los cómics de terror como, pues ahora sí, como un factor que inducía a los jóvenes a ser más violentos. Entonces, Stephen King, para hacerle homenaje a esta serie de historietas, se unió con George A. Romero y lanzaron lo que fue Creepshow, que por cierto, el personaje que presenta estas historias, el mentado Creeper, que es como una momia con una túnica, tiempo después serviría para poderle dar la nueva imagen al guardián de la cripta en Cuentos de la Cripta, ya que el original guardián era un hombre canoso con una túnica, pero en la serie de los 90 vendría siendo precisamente un cadáver momificado que está narrando las historias, y que esa imagen está más basada en el Creeper de este cómic. Bien, ¿qué es lo que podemos encontrar en Creepshow? Precisamente las historias que aparecen de manera antológica en la película de 1982, aquí tendrían su formato en cómic. Por lo tanto, vamos a conocer 5 historias que, si bien ya vieron la película, ya sabrán cómo terminan. Y si no la han visto, pues bueno, esta es la oportunidad de poder hacer la reseña y también analizar las historias que contienen este cómic. Para esto debo comentarles que tanto al principio como al final hay un análisis que aborda cómo fue que surgió esta adaptación en cómic. No solamente se trata de hablar de la película, sino en el contexto que precisamente surgió, y bueno, pues que también eso lo vamos a retomarlo. En el caso de Creepshow les comentaba que son 5 historias presentadas por el Creeper, esta criatura sobrenatural que tiene la forma de un esqueleto con una túnica y que también de manera irónica se burla del destino de los personajes tras haber corrompido o haber transgredido una ley. Entonces, lo que tienen en común estas historias, se tratan de personajes que, guiados por sentimientos que los llevan a corromperse y a cometer actos ilícitos, terminan siendo castigados por alguna criatura sobrenatural. Vamos empezando con el primer relato, que es El Día del Padre. En esta historia vemos cómo la familia o los descendientes de Nathan Graham se han hecho una gran fortuna con la muerte de este patriarca, que bueno, no fue una muerte tal cual, sino que fue asesinado por su hija, y que bueno, ellos están gozando de toda la fortuna que generó este hombre, pero regresará de la muerte justamente en el Día del Padre para terminar arrebatándoles la fortuna y la vida que estos personajes se han aprovechado de su muerte. En la segunda historia tenemos La Solitaria Muerte de Jordi Bernstein, que es una historia que está inspirada en el relato del color que cayó del espacio de H.P. Lovecraft. Un meteorito que aterriza en la granja de Jordi descubre que él despierta en su interior el sentimiento de la ambición y querer generar una fortuna, y bueno, pues por eso tratará de llevarse el meteorito a su casa. El problema es que este meteorito comienza a segregar una extraña sustancia que esparce una infección alienígena. Empieza a generar como una especie de planta que está creciendo de manera excesiva
y todo organismo vivo comienza a ser infectado por esta sustancia. En la tercera historia, La Marea, trata de un hombre millonario que su esposa le ha sido infiel y tratará de vengarse de ella y del amante, enterrándolos vivos en la playa. Esto para hacer que el mar termine siendo, pues el mar termine con el trabajo de homicidio de este hombre. Pero pues también la marea puede elevarse demasiado hasta el grado de que pueda hacer perder también la cabeza a este sujeto. Y la tercera historia, que en este caso se trata de la cuarta historia, se trata de La Caja. Nada más que la secuencia en que están ordenadas estas historias están inversas, a diferencia de la película, que la cuarta historia era La Caja, pero en el cómic La Caja es la tercera historia. En esta historia de La Caja, trata que en el sótano de una prestigiosa universidad encuentran una misteriosa caja de madera que se remonta al siglo XIX, pero todo aquel que se acerca a ella desaparece, dejando rastros de sangre y dejando la incógnita de qué es lo que realmente se oculta en el interior de esta caja. Algo verdaderamente bestial y monstruoso, y algo muy primitivo. Y en la última historia tenemos La Invasión de las Cucarachas, que en inglés se traduce más bien como They Cripple on You, que es como se arrastran hacia ti, y trata sobre la historia de Upson Pratt, un empresario que está obsesionado con la limpieza, el orden y la higiene, y vive encerrado en su apartamento, que aparte de que posee la alta tecnología, se supone que está resguardado de todos los gérmenes. El detalle es que comienzan a surgir una plaga de cucarachas que comenzarán a invadir todo su apartamento, y él hará lo posible por deshacerse de ellas, al tiempo que comienza a recibir llamadas de las personas que él le hizo daño, que a medida que comienza a mostrar este acto de desprecio hacia otros, las montañas de cucarachas comienzan a crecer más hasta el grado de que comienzan a atacar. Son 5 historias donde aquí hay algo muy interesante en la narrativa. Usualmente en los cómics vemos que los personajes, a través de sus diálogos y a través de la ilustración, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Aquí también lo curioso es ver, así como en los cómics de los 50, cómo el Creeper también forma parte de la narrativa de estas historias, pero para burlarse del destino de los personajes. El hecho de que el personaje desconozca lo que le va a suceder y el Creeper se anticipa avisando lo que le va a pasar, pero al mismo tiempo se burla de la ignorancia y de los actos que está cometiendo este personaje, que van a terminar en tragedia. Y bueno, como les había comentado, tanto al principio como al final, viene un pequeño análisis del contexto de cómo fue que surgió Creepshow, que en este caso es el autor Underlook el que se encarga de hacer este pequeño análisis muy interesante de todo lo que representa Creepshow. Y es que lo que se aborda más el cómic, en este caso en estas historias que tiene que ver con el análisis de Andre Luker, es que habla acerca de la violencia que muchos atribuían a las historietas, y que todavía hoy en la actualidad ya no es tanto el cómic, pero sí es como en videojuegos de celulares y todo esto, en donde los adultos atribuyen los videojuegos el creer que estos fomentan la violencia a los menores de edad. Incluso hasta la película de Creepshow hace una referencia, pero a la vez también es una crítica, y a la vez al inicio de la película de Creepshow hace referencia a esto. Si recordarán, espero no les voy a spoilear ninguna escena, al principio de la película vemos como un chico es reprendido severamente por su padre por tener en sus manos un cómic de Creepshow, en donde su padre acusa de que este cómic se encarga de enfermar a los niños como él, enfermarles la mente y trastornándolos con historias que hablan sobre monstruos, muertos que regresan de la tumba. Pero la crítica de esta escena inicial es que justamente el prejuicio consiste en creer que un cómic o un videojuego o una novela
son los que fomentan la violencia, cuando en realidad son las personas los que lo fomentan. Lo que hace el cómic simplemente, o en este caso una historieta, es más que nada como reflejar la violencia que nosotros vivimos, y el problema es atribuirles a estos productos lo que es la violencia. Por eso en la escena de esta película, cuando vemos que el padre reprende de manera violenta a su hijo dándole una bofetada, nos damos cuenta que en realidad el cómic no era el violento, sino era el padre, ¿no? Y esto despierta el deseo de este niño de deshacerse de este padre que lo ha maltratado de una manera tan sobajante, tan humillante. Y esto nos da a entender que, claro, es como la metáfora de la violencia se resolvió con violencia, pero esto es vivido por la misma agresividad del padre. O sea, que al final de cuentas este tipo de materiales pues no son los responsables. Y eso también nos va a servir para, como de manera introductoria, para abordar el análisis de estas 5 historias, de cómo se refleja la violencia, pero a consecuencia de los actos de los personajes, y cómo cada historia representa un sentimiento que es como realmente rechazado por parte de manera colectiva. Ahora nos vamos a pasar de este lado a lo que viene siendo la zona spoiler, porque para poder hacer el análisis de este cómic vamos a spoilear algunas escenas que es necesario hacerlo para comprender el análisis, pero aquí les hacemos la advertencia: si no han leído el cómic, no entran a la zona spoiler. Pero si lo leyeron, pues con gusto pasen y hablemos de lo que representa Creepshow. Self-destruct sequence has initiated. All personnel please exit immediately. La historia de Día de los Padres, vemos en este caso lo que es el patricidio. Cómo un descendiente termina matando al padre de familia para a manera de venganza, porque el padre fue el que le quitó un ser amado a su hija. Y bueno, y que gracias a esta muerte los Graham se hacen de una gran fortuna, que claro, también hablándonos de cómo algunas familias millonarias generaron fortuna matando a un integrante. Y es por eso que Hank, que es el novio de Cassidy, termina asqueado y bueno, busca el pretexto perfecto para poderse salir de esta casa, ya que se ha dado cuenta que lo asqueroso de esta familia es que ellos están dispuestos a lo que sea con tal de conservar sus bienes. Incluso el Creeper al principio de esta historia nos advierte de manera sarcástica cómo los Graham son capaces de arrebatarle un caramelo a un niño, bañarlo con arsénico y dárselo a un perro. Y con esto nos habla de cómo este tipo de familias, con tal de generar riqueza, son capaces de quitarle la vida a alguien. Entonces, a partir de lo que viene siendo el sentimiento de la ambición, esto llevará a la ruina a esta familia, al tiempo que el monstruo, que en este caso es Nathan Graham, el padre que regresa de la ultratumba para vengarse de ellos, vemos cómo en este caso el monstruo sirve como una especie de castigador que va a, pues ahora sí, acabar con los sujetos o los personajes que han transgredido una ley, que en este caso es el patricidio y la ambición por haber generado la fortuna a partir de la muerte de este patriarca. Okay. En la segunda historia, y también vemos también como en esta historia, a partir de que se descoloca una figura de autoridad que ha estado reprimiendo a esta familia, al momento de descolocarlo, eliminándolo. En cambio, en la segunda historia, lo que viene siendo la muerte de Jordi Verrill, vemos que el sentimiento aquí también tiene que ver con ambición, pero a diferencia de los Graham, aquí no es llevado de manera inteligente, sino que por la misma imprudencia de querer tener fortuna de manera fácil, bueno, pues Jordi termina teniendo una muerte no solo solitaria, también una muerte muy espantosa, dolorosa, y ahora sí como lo que viene siendo en la literatura de Lovecraft, algo realmente horrible. Okay. En el caso de la historia de Jordi Verrill, vemos que no solamente es la ambición,
también vemos lo que viene siendo el despilfarro. El personaje de Jordi Berrell vive en una granja que era propiedad de su padre, pero que termina despilfarrando toda la ganancia que le había dejado el padre con la granja. Vemos cómo la casa está hecha, pues ahora sí, toda una piltrafa. Vemos que se la pasa gastando el dinero en bebidas alcohólicas y que no ha hecho nada de provecho en su vida. Es por eso que la muerte que se le aproxima a este personaje, aparte de ser horrorosa, es como acabar con este fin de esta vida tan miserable que tenía este personaje. En la tercera historia, La Marea, vemos que en este caso se trata del sentimiento de la posesión, el hecho de creer que una persona, en este caso la pareja, me pertenece como si fuera una propiedad, y que esto conlleva que el otro se aparte y pues terminan obviamente iniciando lo que es la infidelidad, ¿no? Pero el hecho de querer poseer todo y tratar a los demás como si fueran unos objetos, esto despierta el odio que lo conlleva a otra vista lo que viene siendo el homicidio. En la historia de La Caja vemos nuevamente esta violencia hacia la pareja, igual como lo que vimos en La Marea. En este caso vemos a un hombre sometido por su esposa, humillado por Vilma, que es una mujer con problemas de la bebida, pero al mismo tiempo es una mujer que pone en ridículo la masculinidad de este personaje, exhibiéndola ante los demás, haciéndoles ver que este hombre no es un hombre, sino un niño que depende de ella. Y pero ella puede estarse quejándose de su marido, pero en realidad ella disfruta haciendo esto, dejándolo en esa posición como de un niño. Y uno puede decir, se mereció la muerte de Vilma, pero también lleva a pensar por qué este personaje no podía defenderse, porque simplemente no pudo separarse. Uno puede decir, si cambiamos estos efectos se acaba toda la trama del terror, ¿no? Que es el ingrediente que tiene que ser especial esta historia. Pero también nos lleva a pensar, por ejemplo, como la violencia que ocurre entre las parejas, de uno que se deja someter y el otro que le encanta someter. En esta historia de La Caja vemos como el monstruo que se resguarda en esta caja representa más que nada los deseos ocultos de este hombre con tal de deshacerse de Vilma, porque por sí solo no es capaz de hacerlo, solamente fantasea con eliminarla o con deshacerse de ella, pero no es capaz de hacerlo, parece como un hombre muy impotente. Es por eso que el monstruo aquí es como una metáfora de lo que viene siendo la historia de R.L. Stevenson, que es la historia del señor Jekyll y Mr. Hyde. Este monstruo vendría siendo la parte oculta del protagonista en poder reflejar los deseos ocultos de muerte, destrucción, que aquello que solamente reflejaba la fantasía, el monstruo llevará a cabo esta petición de este personaje de deshacerse de la persona que tanto lo ha estado sometiendo. Y en la última historia, La invasión de las cucarachas, vemos nuevamente lo que es el sentimiento de la codicia, la ambición, el hecho de querer poseer más sin importar el costo que esto pueda llevar a eliminar la vida de otras personas. Y justamente las cucarachas que están invadiendo el departamento de Upson es como si fuera la forma como Upson ve hacia las personas, como si fueran cucarachas que simplemente las puede pisotear, y él no siente ningún arrepentimiento y no siente simplemente como una lástima, al contrario, hasta se enorgullece de hacerlo y revictimiza a la víctima acusándola de que tiene la culpa por permitirle hacer eso. Entonces hasta el grado que estas cucarachas que él ha visto hacia los demás como simples insectos terminarán deshaciéndose de él, juntándose ahora sí como si fuera un ejército para acabar con él. Y que el análisis también que tiene este cómic nos lleva a pensar, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en la actualidad con la cuestión de la masculinidad, que estas historias de una trama tan sencilla, tan predecible, que es como lo mismo de siempre en estas historias,
en el sentido de que se trata de alguien que comete una transgresión, un monstruo o un muerto regresa de la muerte para vengarse y poner en paz a este personaje. Pero podemos ver, por ejemplo, en esta cuestión de la masculinidad, como en el Día del Padre, cuando descolocan esta figura de su lugar de poder y pues termina pues representando como esta muerte de que todo aquel que trate de derribar a esta figura terminará pagándolo con sangre. O en este caso, en la última historia de la invasión de las cucarachas, que podemos ver cómo este personaje de Upson que representa la misoginia, el racismo y bueno, todo en un solo personaje, ahora sí como si fueran los ingredientes, y que de alguna manera terminará pagándola por muy caro por todo esto. Ok. Creo que la historia de Creepshow nos invita a reflexionar que el monstruo sirve como para poder ponerle freno a todas estas bajas pasiones, a todos estos impulsos homicidas, porque parece ser que el monstruo sobrenatural solamente es el trasfondo. El auténtico monstruo viene siendo el humano, que a comparación de estas criaturas son capaces de peores cosas, como en este caso ver a un hombre asesinar a su esposa y a su amante, o simplemente ver a una hija matar a su padre, o ver a un hombre harto de su mujer y deshacerse de ella. Entonces, el monstruo sobrenatural pareciera ser el doble de estos monstruos humanos que van a terminar por satisfacer el deseo sádico de deshacerse de otro. Ok, y por medio también de una especie de castigo, también por haber transgredido estas leyes. Ver personajes impotentes que terminan sobajados y que bueno, pues el monstruo estará ahí para poder responder ante lo que estos monstruos humanos no pueden hacer. Estas historias pues tienen una estructura narrativa muy simple. Son historias que ya sabes perfectamente cómo van a terminar, incluso puede ser como un poco repetitivas, pero lo interesante es la diferencia de los monstruos que aparecen o las criaturas sobrenaturales o los hechos sobrenaturales que acontecen en cada una de esas historias, porque hay que recordar que los relatos de este cómic en realidad son homenaje a las historietas de cuentos de la cripta, que tienen como ese mismo formato. En cambio, lo que vienen siendo las ilustraciones, pues sí nos hacen recordar al formato de los cómics de cuentos de la cripta, o La Bóveda del Miedo. Sí, no sé si alcanzan a verlo, pero ahí les muestro un poco de lo que viene siendo las ilustraciones que conforman este cómic, que son ilustraciones ya como pues de hace ya más de 40 años, ya de 30 años, perdón, pero que hacen como, pues hacen ahora sí como pues dice la nostalgia de poder revivir esa época donde uno coleccionaba historietas de terror. Esto fue el análisis de lo que fue Creepshow y bueno, aquí en la zona spoiler. Y bueno, por supuesto, fue un gusto que hayan visto el video, les agradezco mucho y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.